Pero eso lo comentaremos después. A esta hora vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada vía telefónica. Tenemos a la ministra para la Educación Universitaria, Sandra Oblitas. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, muy buenos días, un cariño, un abrazo, saludos, bueno, a ustedes allí en el programa, contigo, Esther, y por supuesto a todas las usuarias y usuarios quienes nos escuchan, interactúan además por mecanismos novedosísimos con este contacto. Adelante. Sandra, querían, bueno, estaba sacando cuentas y nos dimos cuenta que tú estuviste justamente hace un año con nosotros hablando también del Sistema Nacional de Ingreso que comenzó el lapso para el registro el pasado sábado, 1 de junio. Pero quería que nos comenzar porque nos comentaras cuáles son las novedades y los cambios que hay del año pasado para este. El año pasado nos comentabas que hubo algunas dificultades con la plataforma. Uno de los elementos es que, aunque la gente no lo crea o no lo considere verosímil, es el tema de que el software que se utilizaba para el Sistema Nacional de Ingresos era un software propietario, por decirlo así, y le tocó al ministerio asumir todo lo que tenía que ver con el software del programa de registro nacional. Hecha ese marco, esas consideraciones, ¿qué se avanzó, qué cambios, qué novedades hay este año en el Sistema Nacional de Ingreso Universitario? Bueno, fíjate, importante que refrescar eso, efectivamente, hacer la soberanía tecnológica en términos de todo lo que tiene que ver con el desarrollo del programa, además de una data tan sensible como es la data de nuestra población bachiller que ingresa a las universidades, pues fue un paso importante. Y podemos incorporar en esas novedades el alojamiento. Ahora el alojamiento de esa información lo tenemos también en nuestra plataforma, digamos, en lo que son los servidores de ciencia y tecnología. Eso también nos permite aportar a esa soberanía y a esa independencia en el manejo de esa información. Pero en el propio sistema tenemos novedades importantes para nuestras usuarias y usuarios, para nuestras muchachas y muchachos, y tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que son controles y preguntas de garantizar que la selección que ellos van haciendo progresivamente en el sistema, pues se corresponden efectivamente con su decisión, evitando así o disminuyendo de manera muy importante el margen de error. Te pongo un ejemplo. Bueno, primero, lo que es el Sistema Nacional de Ingresos. El Sistema Nacional de Ingresos es la herramienta, es la plataforma a través de la cual nuestros muchachos que egresan de bachiller pueden hacer la selección de sus oportunidades de estudio, haciendo el énfasis en que es la revolución bolivariana, que es el gobierno bolivariano quien ha garantizado la inclusión y la certeza de que todas y todos tengan una oportunidad de estudio. Dicho esto, es importante también, bueno, la educación territorializada. Entonces, a lo mejor un joven, un muchacho, por impericia o por esa, tú sabes, incluso ingenuidad, hace una selección y no identifica que esa selección no está en su territorio o donde desea estudiar, sino en otro lugar. Entonces pasaron cosas, lo pongo por ejemplo casi siempre. Tú vives, por ejemplo, en Carabobo y haces una selección y resulta que tu selección está, qué sé yo, en Táchira. Y después tú crees que es que el sistema te asignó en Táchira y no es así, es una impericia en el momento de la selección. Ahora le incorporamos todos los mecanismos de control y el sistema te dice, hola Esther, tú vives en Carabobo, ¿estás segura que quieres estudiar en Táchira? Eso te permite entonces... O sea que ya el sistema te alerta de que esa opción que tú estás seleccionando no está en tu territorio. No está en tu territorio. Y es opcional. Si tú la escoges, eres libre de hacerlo. Pero en conciencia que efectivamente, digamos, que sea una decisión consciente. Es lo que corresponde. Y así con todas las selecciones. Los muchachos pueden hacer entre 3 y 6 selecciones. Mínimo 3, máximo 6. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque es abrirte las puertas de cuáles son todas esas posibilidades, como decimos, que garanticen tu desarrollo personal, tu crecimiento personal, tu satisfacción con tus proyectos de vida, la realización de proyectos de vida, pero vinculado, bueno, a esas posibilidades, esas capacidades, esas potencialidades de desarrollo que tiene el país en cada espacio. Ahora tenemos las zonas económicas especiales, por ejemplo, que se suman
a lo que ya eran las carreras priorizadas o a lo que son los motores productivos. ¿Me explico? Exacto. Entonces, eso son puertas, ventanitas que se van abriendo para darle oportunidad a nuestra muchachada que haga una selección y que además, bueno, como decimos, Venezuela es un país, bueno, Venezuela es una potencia en sí mismo, en todas sus áreas, en todas sus posibilidades, en toda su inmensa y su infinita capacidad de crecimiento. Y tenemos que formar a nuestros muchachos para abonar a ese crecimiento. Y de eso se trata. Estamos conversando con Sandra Oblitas, ministra para la Educación Universitaria. También el año pasado, o mejor dicho, hace ya 2 o 3 años, se estableció una priorización de las carreras en base a justamente a los proyectos de crecimiento del país, de desarrollo del país. Esa priorización se mantiene este año para en el Sistema Nacional de Ingresos. Claro, a esa priorización tiene también que ver con las necesidades reales. Por ejemplo, nosotros tenemos ciertamente necesidad de formar profesionales en las ciencias de la salud. Tenemos necesidad de formar profesionales en las áreas de educación, en la ingeniería, en las ciencias básicas. Entonces, esa necesidad de profesionales en distintas áreas son los que nos llevan a establecer lo que son las carreras priorizadas. Y efectivamente se mantienen y estimulamos, digamos, esa selección por parte de nuestros muchachos, haciendo énfasis que además esta selección la pueden hacer en el territorio, no necesariamente para estudiar medicina te tienes que venir para Caracas, puedes estudiar medicina en la Universidad de las Ciencias de la Salud en cualquier parte del país. Por ejemplo, educación igual, a través de la Universidad del Magisterio. Puedes estudiar educación en cualquiera de sus niveles en cualquier parte del país. Nuestras ingenierías también las tenemos territorializadas, igual las ciencias básicas, etcétera. Entonces, lo fundamental es hacer ese vínculo, y para eso es importante que también ellos puedan verificar, validar lo que es el libro de oportunidades de estudio, que está también allí en la página, y ahí se les abre, digamos, todo lo que es las oportunidades, la oferta académica con el vínculo territorializado. Sandra, también hay otro elemento importante, por ejemplo, el tema de las ciencias básicas. Si bien es una necesidad formar profesionales en estas áreas, hay los docentes en las universidades que tienen estas carreras, porque además el caso de ciencias básicas está muy concentrado en las universidades tradicionales, UCB, ULA, UDO. Hay esa plantilla docente, porque eso es, yo creo que un gran desafío hoy del sistema universitario, ¿no? Claro, eso es absolutamente cierto. Sin embargo, efectivamente, perdón, sí, tenemos una plantilla docente que además estamos estimulando, ¿verdad?, a garantizarla, es decir, abriendo cupos de docentes en cada universidad, lo que llamamos en términos de maqueta de nómina, por decirlo de algún modo muy técnico, abriendo cupos, pues posibilidades que las universidades puedan contratar, puedan incorporar nuevos profesionales. Y además, paralelamente, más allá de eso, ya como una cosa más estructural, tú puedes visualizar, estamos trabajando con lo que son los semilleros científicos. Claro, este es un proyecto a largo plazo, pero tiene que ver con cómo desde pequeñitos estamos estimulando la formación en estas áreas, y los muchachitos en un proyecto de ciencia, tecnología y educación básica han venido trabajando justamente para formar y para estimular, sensibilizar la curiosidad y la formación en estas áreas. Nuevamente les recuerdo a quienes nos están escuchando y quienes nos ven por YouTube que estamos conversando con Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria. Disculpa, Sandra, que es que todavía tengo un remanente ahí de una gripecita. No, pero bueno, que somos muchísimos hoy los venezolanos y las venezolanas que estamos en esta situación por estos cambios climáticos. Ahora, hay otro tema que quisiera saber si se está abordando y cómo se está haciendo. Yo supongo que en el Consejo Nacional de Universidades se ha planteado, que es donde se reúnen todos los rectores y rectoras de las casas de estudio universitarios en nuestro país, se ha planteado el tema de las... creo que tenemos ahí un problema con la llamada. Estábamos conversando con
Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria. Vamos a ver si nuestro equipo de producción puede recuperar rápidamente la llamada. Entonces, repasamos algunos de los elementos que nos ha dado. El Sistema Nacional de Ingreso Universitario 2024 ya está abierto, estará desde el pasado sábado 1 de junio hasta el 30 de junio inicialmente. Los bachilleres ya tienen la opción de registrarse. Y entre las novedades este año está que cuando se selecciona una opción que está fuera del ámbito geográfico donde reside el estudiante, el sistema le indica eso justamente, que esa opción está fuera de su ámbito geográfico, de manera que es una selección consciente. El año pasado, uno de los elementos que se quejaban los estudiantes era que el sistema los asignaba fuera de su territorio, de su espacio de residencia. Sin embargo, esto tenía más que ver con el haber seleccionado una opción que no se había concientizado o no se había percatado que estaba fuera de su territorio, que con un error del sistema. Pero en todo caso, este año es un avance importante este tema. Vamos a ver si nuestro equipo de producción ya logró reponer. Sí, ya tenemos nuevamente Sandra. Sí, bueno, ese los duendes de las telecomunicaciones nos hacen esto. Te preguntaba porque en el caso de la actualización curricular en general, eso se está debatiendo en el CNU porque las universidades tienen ahí, todas tienen una autonomía para revisar sus mallas curriculares, la estructura, la duración de las carreras. Eso se está haciendo. Claro, fíjate, te digo más, esa es una necesidad, salió en el debate de las 7 transformaciones con muchísimo énfasis, es una realidad. Incluso las universidades de más reciente creación, creadas en revolución, que son 20, 25 años, tienen también importantes necesidades de hacer revisión de sus mallas curriculares, no solamente las que tienen 100, 200 años, todas tenemos la necesidad de hacer esa revisión porque hay una dinámica muy fuerte de nuestras realidades sociales, políticas, económicas, culturales que demandan esa necesidad. Entonces, claro que sí, nosotros estamos trabajando en esa revisión curricular desde la perspectiva además de estas nuevas cuestiones, las zonas económicas especiales, como te digo, cómo nuestros programas de formación se adaptan a formar profesionales para atender en esos espacios de esas zonas económicas especiales, por ponerte un caso muy puntual, pero más allá, todas las dinámicas de necesidades que se van, digamos, creando, y de realizar programas que tengan esa adaptabilidad también es importante. ¿Te explico? Claro. Que nosotros podamos ir sin hacer traumáticos procesos de transformación, ir adaptando nuestros programas a la dinámica y a las realidades que se nos van presentando. Eso incluye esa dinámica de ese debate sobre la transformación curricular, la interacción con las universidades de otros países. O sea, hay un contingente importante de estudiantes venezolanos en Rusia, en China. Entiendo que ahora hay un intercambio con Turquía también en materia universitaria, en varios países de América Latina también. Se está haciendo ese proceso también de revisión de lo que están haciendo en otros países en materia de educación universitaria. Claro, nosotros tenemos convenios, como tú bien lo dices, Irán, China, Rusia, Turquía y con otros países también, por supuesto. Bueno, nuestros programas de formación en medicina integral comunitaria los construimos también en la experiencia y en el intercambio con la hermana Cuba. O sea, son procesos que nos permiten adaptar nuestros programas de formación a la luz de los procesos que nosotros podamos en el intercambio adaptar y proponer también. Nosotros tenemos muchas cosas también que proponer en estos otros países, siempre desde la perspectiva de un intercambio horizontal, soberano, donde nosotros podamos nutrirnos de los aportes que podamos, digamos, incorporar, y nosotros podamos también apoyar, dar, ofrecer de lo que ha sido nuestros procesos de formación, nuestros procesos de conocimiento y de creación. Bien. Sandra, inicio entiendo que el Sistema Nacional de Ingreso Universitario va a estar abierto hasta el 30 de junio. No, ahí fíjate, hasta el 30 de junio son las ferias que estamos desplegando. Muy importante aclarar eso. Sí, yo voy ahorita hacia el Delta, para la feria que va a ser en Delta Macuro. Pero el proceso de inscripción en el Sistema Nacional de Ingreso es
hasta el 22 de julio. De julio, o sea, tienen para casi 2 meses para hacer el registro. Exactamente, para hacer el registro, sí. Ajá, así es. explica un poco y nuevamente le recuerdo a quienes nos están escuchando que conversamos con Sandra Oblitas, ministra de Educación Universitaria, que son las ferias. Sí, las ferias son el espacio de interacción donde los muchachos van a encontrar la oferta académica en el territorio organizada por los motores productivos. Entonces, por ejemplo, el motor turismo, por ponerte un ejemplo, va a encontrar allí cuáles son las universidades que ofertan programas de formación o carreras vinculadas al área de turismo. El motor ingeniería también. Cada motor, el motor farmacéutico, cada motor productivo organizado y cuáles son los programas y las universidades, qué programas ofertan vinculadas a esos motores. Igualmente, las áreas de conocimiento. Van a tener también en la feria un espacio para poder hacer su inscripción y su selección de opción de estudio universitario. Y van a tener también un espacio para interactuar en forma tecnológica, de manera digital, con todas estas oportunidades de estudio que hay en el territorio. Entonces, ¿Cuánto es el universo de estudiantes que esperan ofrecerles cupos en este año? 339.145 muchachos estamos esperando que ingresen del bachillerato. Allí, por supuesto, se suman aquellos que eventualmente un año anterior, por alguna razón, no optaron por su cupo y lo quieran hacer ahora. Entonces, ahí sí, bueno, es un poquito exponencial ese 339.145, puede ser un poco más al final. Claro, te agradezco mucho que nos hayas dedicado estos minutos, Sandra. Te invito a que no pase un año para la próxima entrevista y que nos acompañes en el estudio. Creo que hay bastante que decir sobre el sector universitario. Así es, con muchísimo gusto. Un gran abrazo. Era Sandra Oblitas, ministra del Poder Popular para la Educación Universitaria. A propósito del Sistema Nacional de Ingreso, quiero aclarar entonces las fechas del laxo para el registro de los bachilleres que se están graduando este año y de quienes se han graduado en años anteriores pero quieren optar a un cupo universitario. Es desde el pasado sábado 1 de junio hasta el 22 de julio. Del 1 de junio al 30 se estarán realizando las ferias de oportunidades en cada estado, en cada región del país, donde las casas de estudio de ese estado, de esa región, estarán presentando las opciones, las ofertas de estudio organizadas en base a los motores productivos, que ha sido la forma de priorizar la oferta académica en las universidades para que los jóvenes bachilleres se orienten hacia las carreras que más necesita el país en este momento. Eso es, en pocas palabras, la información que nos ofreció la ministra de Educación Universitaria, Sandra Oblitas. Nos toca hacer una pausa, volvemos con ustedes en minutos. Al instante. Debate con los principales actores políticos y un recorrido por la memoria histórica del mundo. Con Esther Chiaro, Unión Radio. Conexión. Unión Radio. El presidente y candidato a la reelección, Nicolás Maduro, llamó a sus simpatizantes en Trujillo a imitar lo que calificó como una victoria perfecta, como la de México el 28 de julio.